¿Qué tal, Eurocuriosos? ¿Cómo estáis? Nada, ya han pasado 2, 3 semanas desde Eurovisión. Pues yo que como vivo ya más relajado, pues tampoco me doy cuenta. Han pasado 2, ¿no? 3, da igual. Seguimos teniendo noticias. Tenemos noticias de cosas que arrastramos de Eurovisión 2025, pero tenemos ya, por ejemplo, confirmaciones de Eurovisión 2026 sobre las posibles ciudades organizadoras, de las fechas y del Junior. Del Junior, pues que se celebrará en diciembre en Tiflis, pues ya están saliendo noticias, incluso ya tenemos la primera canción del Junior que participa este año y pues nada, que te la voy a presentar hoy aquí. Pues nada, en la Weekly repasamos todas las noticias del multiverso Eurovisivo, como te estoy diciendo, Eurovisión, Eurovisión Junior, preselecciones. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de nuestra comunidad de Twitter. En comunidades buscas Toxic Vision o en mi enlace, en mi perfil de de Twitter, pues tienes ahí un enlace a la comunidad, pues simplemente te tienes que unir y ya ahí ya puedes publicar o puedes comentar, bueno, puedes publicar un post con un videoclip de Eurovisión que te guste o comentar cualquier otra cosa o poner una noticia que hayas visto por ahí o comentar lo que hayan publicado otros usuarios o lo que haya publicado yo, ¿no? Entonces te unes ahí a la comunidad y ya puedes participar. Yo lo que hago aquí es traerte ordenadito todas las noticias de la semana. ¿De acuerdo? Muy bien, pues venga, vamos con esas noticias. Lo más importante que tenemos esta semana, pues las nuevas bases del Benidorm Fest. Acabo de grabar un vídeo donde te explico absolutamente todas las diferencias detalladas, así que si estás interesado en saber todos los detalles y analizados y cuáles son los textos, hasta del cambio más tonto que ha habido en esa edición, no te pierdas ese vídeo. Básicamente, el resumen es, bueno, ya hablan estrictamente del Benidorm Fest dentro y no de una preselección. La edad mínima se actualiza a la fecha, tiene que tener 16 años para Eurovisión. La fecha de antigüedad de la canción pues también se actualiza, tiene que ser del 1 de septiembre de este año. Exigen este año que la letra se envíe también traducida ya directamente con la solicitud en inglés, así se quitan el trabajo de RTV de traducirla. La ventana de envío de candidaturas se reduce de 144 a 112 días y se adelanta casi medio mes la fecha de entrega. Esto es porque le quieren dar mucho peso a las reuniones de puesta en escena que ahora te voy a comentar. Ponen un artículo nuevo en la que hablan de que se pueda exigir una prueba, una audición, una prueba vocal en caso de que la canción que mandes pues tenga muchísimo autotune o tenga mucha producción. Te exigen a que no tengas antecedentes penales y que sí, que no tengas estés en busca y captura en Austria de cara a Eurovisión, ¿vale? Que puedas viajar a Austria sin que te esté persiguiendo la Interpol, ¿vale? Y esta cláusula que es la cláusula Melody, que es la que quizás ha creado uno del mayor revuelo, pues es la exclusividad mediática tras el Benidorm Fest y Eurovisión. Hasta incluso 2 meses después de la final de Eurovisión, RTV te tiene que dar permiso para participar en cualquier medio de comunicación que no sea RTV, ¿vale? Esto pues debido a lo de Broncano y lo del hormiguero de Melody, ya la dejan bastante clarito. Sí que dejan la puerta abierta a que de 16 candidaturas haya 20, hasta un máximo de 20, ya lo dejan claramente explícito, y crean este grupo de directores escénicos, directora escénica, y ese grupo de trabajo escénico que son los que van a liderar las puestas en escena de cara a Eurovisión. Lo que especifican es que, aunque antes tenían que dar el visto bueno, es decir, la puesta en escena que traía el artista, RTV le tenía que dar la validación, este año lo que hacen es que, bueno, que el trabajo, ellos, aunque el artista tenga un equipo escénico propio, esa va a ser el punto de partida para trabajar con el director escénico de RTVE, ¿vale? Y que básicamente se va a trabajar conjuntamente siempre con el director escénico. Entonces, ese director escénico va a tener muchísimo peso
Y por eso las reuniones, la entrega de canciones, la fecha de entrega de canciones es en septiembre, porque esas reuniones empiezan ya en octubre. Ya en octubre ya los artistas seleccionados se van a reunir para preparar esas puestas en escena. Desde octubre hasta finales del 2025 van a estar reuniéndose para preparar las puestas en escena. Con respecto al televoto, especifican que va a ser con la aplicación, ya este año sí, con la aplicación de R2V Play, y vuelve el demoscópico. Vuelve, bueno, en las bases del año pasado seguía estando, pero luego las quitaron de cara a detallar la forma de puntuar en el Benidorm Fest. Que este año no lo vayan a hacer, que las vuelvan a quitar, no lo sé, parece que no, que lo han especificado otra vez. Que este año sí va a haber otra vez demoscópico. Lógicamente, si amplían hasta 20, pues puede que los finalistas sean 10 en vez de 8 y el premio económico. Va a haber un premio de 50.000 euros al autores de la canción, de las canciones, que pueden ser, uno obligatoriamente tiene que ser español, pero el resto pueden ser extranjeros, lo que se puede traducir en que va a haber un efecto llamada de los autores típicos eurovisivos aquí al Benidorm Fest. Y para el artista, grupo o intérprete va a haber un premio de 100.000 euros. Pues eso es también un efecto llamada pues, a muchos artistas noveles o artistas consagrados que, como las bases también te exigen estar centrado en caso de que ganas Eurovisión, absolutamente, que la agenda te la controla RTV hasta incluso 2 meses después, pues bueno, puede servir un poquito de incentivo a que esas condiciones tan restrictivas pues no lo sean tanto con este premio económico, ¿vale? ¿Qué más? Se amplían la cesión de los derechos, sobre todo orientado a redes sociales, ¿no? A poder usar trocitos de la canción en redes sociales, en Reels, entonces pues amplían y hacen más específico la cesión de los derechos. Los derechos son de la canción, generados por la canción, son 100% del artista de la canción, 100%. Pero los derechos de su uso tienen derechos de publicación y de uso por parte de R2E para todos los canales digitales, para hacer reels, para hacer absolutamente todo. Es básicamente eso. Y luego actualizan una serie de los derechos de cara a la web que se amplían muchísimo, pero esto ya son derechos de cara a Eurovisión y que ellos reflejan en el documento del Benidorm Fest. Simplemente amplían mucho de esa cesión de derechos, sobre todo de cara a plataformas digitales. Y bueno, pero cosas así curiosas que van a exigir a partir de ahora en la web de cara a Eurovisión es, los que más me han llamado a mí la atención ha sido la obligatoriedad de ir a ruedas de prensa y a la ceremonia de apertura, o sea, no se pueden negar los artistas de cara a Eurovisión a acudir a esos eventos. Van a poder explotar y van a poder publicar en la web y cedes los derechos de todo lo que graben en los backstage, y eso de cara a lo que pasaba en 2024 con Just Clean, pues hombre, es importante, es interesante. Dan luz verde que se haga merchandising oficial de Eurovisión con las caras y nombres de los artistas participantes, que eso hasta ahora no participaba. Si os fijáis en la tienda de Eurovisión, este año es la primera vez que hay una camiseta del ganador, hay una camiseta de JJ, pues parece que a partir de ahora, todos los años va a haber van a poder usar la figura del ganador para hacer merchandising, y obligan a actuar en la edición de Eurovisión del año siguiente, ya obligado por contrato, y a entregar el trofeo. El micrófono de cristal se tiene que entregar sí o sí. El ganador del año anterior tiene que ir a la siguiente edición y entregar el trofeo. Ahora ya está eso dentro de las cláusulas. Obligan también, pues eso, a que firmes el código de conducta de la web. Y bueno, que básicamente que lo que hemos dicho con respecto al Benidorm Fest, que se reduce, empieza mañana día 5, ya se pueden entregar las canciones, y se reduce hasta el 24 de septiembre para poder entregarlas, por lo que os hemos dicho, ¿no? Porque ya empiezan ahí, se elige súper pronto, y en octubre ya empiezan las reuniones para trabajar con las puestas en escena.
Bueno, esas son las diferencias, las novedades con respecto al Benidorm Fest. Lo demás sigue básicamente igual, tal y como lo conocemos, con estas novedades. A efectos prácticos, pues que ya veremos si se incluye el voto demoscópico, que les van a dar un premio económico y que la final quizás se amplía a 20. Esos quizás a efectos prácticos son los temas más importantes. ¿De acuerdo? Venga, siguiente noticia. La ORF, la televisión de Austria, nos ha confirmado que la final de Eurovisión 2026 se va a celebrar en una de estas dos fechas, o el 16 o el 23 de mayo. Y yo digo, muchas gracias, ya lo sabíamos. O sea, si me llegan a decir otras fechas, esa sí que hubiese sido la noticia. Pero ya sabíamos todos que estaba la final, siempre es en una de esas semanas. Con respecto a la ciudad organizadora, nos confirman que el 8 de agosto, al principio dijeron que en julio, el 8 de agosto vamos a saber ya cuál es la ciudad elegida. Ahora mismo se están recibiendo, todas las ciudades interesadas están haciendo sus informes para presentar sus candidaturas. Viena, por ejemplo, dice que quiere ir a Piñón y que quiere organizar por tercera vez el Festival de Eurovisión, pero ya sabemos que llevamos desde el 2018 sin que se celebre Eurovisión en una capital, ¿no? Entonces, ya veremos a ver cuál es la ciudad elegida. Con respecto a Eurovisión 2025, pues bueno, Eslovenia sigue insistiendo, sigue pidiendo los datos de los dos últimos ya, porque ya mandó una serie de cartas en 2024 diciendo, oye, que queremos abrir el debate, qué ha pasado, no sé cuánto, y lo que sigue diciendo es, ¿me quieres hacer caso de una vez? Y ya no solo quiero el detalle del televoto de este año, sino que quiero el de los dos últimos años. Y pide abrir un debate y hablar sobre la participación de Israel en Eurovisión. Amenaza con no participar el año que viene en Eurovisión 2026 si este debate, estos análisis y estas cosas no se producen. Oye, yo creo que muy bien por Eslovenia, deberíamos estar ahí todos apoyando e insistiendo, aunque todavía queda tiempo. Con respecto a todo lo que ha pasado en esta edición, pues diputados del Parlamento Europeo expresan a la UE en una carta su preocupación por posibles irregularidades en 2025. Así que en el Parlamento Europeo se va a hablar de Eurovisión. Están solicitando publicar los resultados completos del televoto, que oye, ya está bien, sí, pero no por lo que ha pasado este año, sino por lo de todos los años. Debería de ser una cosa transparente sin que haya problemas. Una auditoría independiente y transparente del proceso de votación, revelar los contratos publicitarios y de patrocinio, restringir la promoción gubernamental, ese detallito, y reformar el sistema de votación para evitar interferencias políticas. Bueno, pues parece que se va a debatir en el Parlamento. ¿Llegará a algo? Pues seguramente no. Pero por lo menos si hay países que lo están pidiendo es que lo importante es que el agua se mueva, desde luego. Con respecto a Eurovisión 2026, Andorra confirma que el año que viene no va a ser su año de vuelta. Confirma que no va a participar en 2026. Su última participación fue en 2010. Alemania. La televisión pública, bueno, el grupo de televisión pública alemán, la ARD, hasta ahora la NDR era la que estaba organizando, llevaba 25 años organizando la preselección y llevando todo lo que tenía que ver con Eurovisión. Un montón, ¿no? Me confirman que he puesto mal la fecha, que es desde que la última participación en el 2009. Bueno, pues del 2010 no les vemos. Básicamente, pero sí, su última participación entonces fue el 2009 de Andorra. Bueno, la nueva cadena pública de Alemania que va a organizar la preselección alemana va a ser la preselección no, ojo, no han confirmado que vaya a haber preselección, sino que va a llevar la candidatura de Alemania. La SWR, que es su predecesora, la SWF, ya ha organizado la participación alemana en el 62 y en el 78.
anda que no ha llovido. Bueno, este cambio de cadena, la NDR ya estaba hasta las narices de Eurovisión y sobre todo con todos los malos resultados, pues ya estaría un poco hasta el toto. Y ha dicho, mira, que se encargue otra tele pública. Y pues al final lo hacen en la SWR. Hombre, eso está bien, nueva savia, nueva gente. A ver si eso trae, pues nada, cosas más interesantes para Alemania, aunque este año han conseguido un 15. No se pueden quejar. Suiza confirma para Eurovisión 2026 y van a seguir eligiendo internamente. Austria también confirma para Eurovisión 2026, pero ojo que llevan muchos años eligiendo internamente y además con esos campamentos de composición, con Tella y Serena participando en esos procesos de composición y de elección, pero puede que este año haya preselección o algún evento o algo relacionado con la elección de artista, canción. No lo han especificado, pero vamos, que puede que no sea completamente interno este año, ¿de acuerdo? Siguiente noticia de Sanremo. No sé si os acordáis que comentamos en las noticias. Bueno, la cosa es que el Festival de Sanremo lo organizaba la RAI y es Festival de Sanremo y Sanremo pues lógicamente tiene un ayuntamiento, es una ciudad y como que era por defecto que se celebraba el Festival de Sanremo, que es un nombre público de una ciudad, en la RAI y que eso no podía ser, que eso se tenía que hacer con una licitación pública. Si es un concurso, pues se tenía que hacer un concurso público y eso se tenían que hacer ofertas a ver quién lo organizaba, si Mediaset o lo que sea. He dicho Mediaset por decir algo, pero vamos, que eso tenía que ser con un concurso público y si lo ganaba la RAI, pues lo ganaba la RAI. Entonces había un peligro además de que no pudiesen usar la marca Sanremo y de que ya no hubiese festival. Bueno, nada, han ganado el juicio en el sentido de que van a poder celebrar Sanremo este y el próximo año sin ningún problema. La RAI y el Ayuntamiento de Sanremo pues van a tener que negociar para usar el nombre de Sanremo y tal, pero de cara a los siguientes años ahí sí que van a tener que hacer más transparente ese concurso público que sí que van a estar obligados a hacer y bueno, pues el uso del Festival de Sanremo en la RAI, tal cual en la RAI, para pues que quizás, no sé, lo tendrán que ajustar de alguna manera. Pero bueno, Sanremo lo tenemos como tal en la RAI este año y el siguiente asegurados. Más, pasamos ya a noticias del Junior en Tiflis, en Georgia. Ya están saliendo nombres, ya tenemos nombres confirmados y bueno, todavía no tenemos la confirmación de todos los países. Creo que hasta ahora tenemos 11 países confirmados, ya lo repasaremos en las próximas semanas, en los próximos meses, porque Eurovisión Junior se celebra en diciembre. Pero bueno, ya van saliendo nombres. Pues la ganadora de la Voz Kids, Mariana Kloss, será la representante de Polonia en Eurovisión Junior 2025. Pero ya tenemos la primera canción. La primera canción de Eurovisión Junior 2025 es la de Albania. Que Cronipula, esta niña tan graciosa, pues ha ganado la preselección junior de Albania y va a participar en Eurovisión Junior con esta canción que se llama Fruta Perime, que significa frutas y verduras, y que tiene un momento teniente muy graciosa. El estribillo. Mira, escucha. Ojo, ojo. Pues esa es la letra, ¿eh? Nos la vamos a aprender y vamos a cantar las frutas y verduras muy alegremente. Oye, el problema, ya te digo yo que el problema que hubo con Serving Kant no lo va a haber con esta canción. Curioso, que vaya, que con Serving Kant tuvieron que cambiar cosas, pero con Fruta Perime no va a haber ningún problema en que los niños canten no sé qué palabras en albanés. Ah, vete tú a saber. Bueno, cosas de que vais a poder ver en las redes que está muy entretenido. Se están publicando de Eurovisión 2025 los
ensayos configurantes que se hacen antes de los ensayos de los propios artistas. Están muy entretenidos ver pues cómo preparaban las luces, los planos, compararlos y bueno, investigar por las redes sociales, que os vais a encontrar a muchos, o como por ejemplo este chiquín que hizo el de Chequia, hizo el de Australia, hizo la de Chipre, que yo sepa, y creo que también la de Ucrania, y mira, hizo la actuación cantando y todo. Así que muy guay verles cómo se preparan las actuaciones para actuar como figurantes. De estas actuaciones de figurantes, muy interesante la de Irlanda, porque se puede ver cómo tenían previsto que la cantante de Irlanda, que Amy, bajara, como estáis viendo, que bajara de la parte de arriba del podium al escenario y que luego al final volviera a subir. Ahí se puede ver al final pues que por alguna decisión, porque o se le desestabilizaba la voz o por decisión artística, al final Amy se queda todo el rato arriba, que eso lo dijimos, muchos decíamos, oye, se queda mucho rato arriba, qué pena, porque se hace la actuación menos dinámica. Pues si veis estas actuaciones configurantes vais a poder ver las diferencias que había entre la idea original y lo que al final pasó. De todas las canciones ya pasadas 2 semanas y pico de Eurovisión, pues tenemos todavía muchas canciones en el top 50 viral global del mundo, y lógicamente la canción más exitosa ha sido la de Estonia, sigue en 3 en el top 50 global, en el 8 Austria, en el 14 Alemania, en el 15 viral global la canción de Portugal, que está siendo un hitazo. En España es número 1 viral, en España, la canción de Portugal, que mira, que muchos decíamos que no, de cara a Eurovisión, yo decía que de cara a Eurovisión que no tenía recorrido, y mira, pasó a la final, pero que como canción es muy buena y lo está evidenciando que está gustando. A mí de la elección de Portugal lo que me gusta es varias lecciones. Es una, no existe el género eurovisivo. Es que no existe. Entonces al final con una canción de cualquier tipo, incluso con una canción tan orgánica como la de Portugal, puedes pasar a la final. Y que Eurovisión, y que el éxito de Eurovisión va más allá de Eurovisión, que aunque quedes en un puesto 20 y tantos, coño, yo creo que mucho más chulo para Napa, por ejemplo, ser número 1 viral en España, o también ser número 1 en Luxemburgo, o número 15 viral global, ¿sabes? Yo creo que ese premio es muchísimo mejor. Entonces, que eso sirva de aliciente a los artistas a presentarse a Eurovisión, que no es tanto el cómo quedes en qué posición en Eurovisión, sino el éxito que puedes tener a posteriori. Y el idioma, que el idioma no es una limitación, ¿vale? Entre el falso italiano y el portugués, pues, o el islandés, no es un problema. En el 21, pues, por ejemplo, tenemos a Noruega, en el 23 a Islandia, en el 36 a Suiza y en el 45 a Suecia. Nada, esto es lo bueno de Eurovisión, sobre todo la promoción que te da. De qué cara a la UER, pues bueno, está promocionando ahora el mes del orgullo, pero ya sabéis que ellos prohibieron las banderas relacionadas con el orgullo a los artistas dentro del Festival de Eurovisión, lo cual es totalmente una contradicción en que celebren el mes del orgullo para que luego prohíban sus símbolos. Eso es puramente pinkwashing, ¿vale? La gente se da cuenta y en redes sociales pues todo el mundo lógicamente se le echa encima. Es tener poquita vergüenza, UER, el prohibir banderas del orgullo para luego celebrar el orgullo. No, el orgullo se celebra todos los días del año, y si en tu festival estás orgulloso del colectivo LGTBI, pues deja que sus símbolos aparezcan. Más, os vengo con recomendaciones. Marina Sati, el 20 de julio en Barcelona, tenéis conciertillo. En Sitges, el 3 de agosto tenemos concierto de Lorin, de Nebulosa y de Cube en el festival Terramar. Más en el Festival Icónica de Sevilla, el 25 de junio, Chanel con Cube. También tenéis conciertillo. Y durante la Semana del Orgullo en Madrid,
en el Auditorio Nacional, en la Sala Sinfónica, un concierto sinfónico con grandes éxitos del Festival de Eurovisión. El día 3 de julio a las 7:30. Así que estás durante la Semana del Orgullo por ahí. Oye, pues te puede interesar ir a este evento. Más, van a hacer musical en Broadway de la película de Eurovisión, de Eurovision Fire Saga. ¿Vale? Pues Will Ferrell va a hacer la versión para Broadway. Así que vamos a tener musical de Eurovisión en Broadway. Muy interesante. Y que sepáis que el mashup entre Baby Lasagna y Carilla, que es de los vídeos más vistos de Eurovisión 2025 de este año, más que las actuaciones, yo creo que es el tercer vídeo más visto después de la final y no sé cuál más. Pues la canción ya la vais a tener en Spotify, en plataformas, para poder escuchar, no solo el vídeo de YouTube, ¿de acuerdo? Bueno, pues estas han sido todas las noticias, que como veis hay muchas cositas muy interesantes, y a partir de ahora ya seguiremos pues poniendo mucho el ojo en quienes confirman participación de cara a Eurovisión 2026 y por supuesto pues también de cara a Eurovisión Junior 2025, ¿de acuerdo? Nada, durante las próximas semanas todavía tendremos weekly, pero bueno, ya dentro de muy poquitos, y descansaremos durante el verano para volver en la temporada 2026 oficialmente a partir del 1 de septiembre. Seguiremos a la espera de más noticias del Benidorm Fest, por si nos anuncian ya una convocatoria oficial de presentación del Benidorm Fest, con cosas del jurado, todo eso, y todo te lo contaré aquí en el canal. Así que suscríbete, dale a la campanita para que YouTube te avise de todas las notificaciones y, hombre, dale un like, comenta, deja un comentario agradable, bonito, comparte la publicación, comparte el vídeo en redes sociales y nada, yo te lo agradeceré infinito. Que si vamos al concierto de Sitges, bueno, nos lo pensamos, porque la cosa es que cae en domingo. Cae en domingo, yo como vuelvo de Sitges para trabajar el lunes, ay. Y al de Barcelona de Marina Sati creo que sí que voy a ir. Así que se anime quien quiera. Un beso muy fuerte. Chao.